Bueno, pues muy buenas tardes, ¿no? El tema de hoy que vamos a trabajar es el tema de discapacidad. El que nosotros podamos entender este concepto, el que lo podamos comprender, nos va a ayudar en mucho a que podamos trabajar después en lo que son nuestras tecnologías de asistencia. El chiste de todo esto es que nosotros podamos conceptualizar todos esos conceptos que son importantes para poder llevarlos a la práctica el día de mañana que los necesitemos. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema tan importante y que nos atañe mucho a nosotros, en este caso de la ingeniería en rehabilitación, ¿no? El tema de lo que es discapacidad. El objetivo fundamental para nuestra clase de hoy es que ustedes como alumnos puedan describir e interpretar el concepto de discapacidad, sus diferentes tipos de presentación. El segundo, que puedan conocer un poco acerca de la evolución del concepto y las actualidades de su transformación. Y el tercero es que ustedes como alumnos identifiquen las características básicas de los diferentes tipos de discapacidad. En sí, son esos tres objetivos fundamentales que vamos a perseguir en nuestra clase de hoy. Muy bien. Antes que nada, antes que nosotros comencemos, pongámonos a pensar. Démonos un poquito de tiempo para reflexionar en una idea. El concepto de discapacidad. ¿Cuál es el concepto de discapacidad que yo traigo o que yo conozco? Démonos ese 1 o 2 minutos para pensar, para reflexionar qué es la discapacidad para nosotros, qué es lo que nosotros sabemos hasta el día de hoy de la discapacidad. Pongámonos a pensar y reflexionemos en este momento en este concepto. Bueno, aquí te invito a que tú reflexiones un poco acerca de lo que pensaste de lo que es la discapacidad. Y te voy a invitar igual que al finalizar esta sesión tú puedas comparar un poco acerca de los conocimientos previos que tú traes acerca de la discapacidad y lo que es la discapacidad en sí. Experimentando una discapacidad. Va a ser muy difícil que nosotros podamos entender al 100% cómo vive o cómo es el día a día de una persona con discapacidad, pero sin embargo podemos obtener por medio de técnicas de sensibilización algunas experiencias que nos puedan ayudar a conocer un poquito más acerca del tema o nos permitan acercarnos igual un poquito al conocimiento de las dificultades que puede presentarse en sí a una persona con discapacidad. Te invito a realizar la siguiente actividad. Piensa en algo que tú haces día a día. Ejemplo, ponte el reto de vendarte los ojos y ir de tu habitación al refrigerador a buscar un vaso de agua. En este caso estamos hablando de realizar una actividad de la vida diaria que normalmente realizamos cotidianamente, pero privándonos de un elemento sensorial que es muy importante, que es la vista. Te invito a que realices esta actividad, a que la grabes y nos hables acerca de tu experiencia, de lo que fue para ti el realizar esa actividad, el privarte de ese órgano sensorial y las dificultades que tú presentaste al realizar esta actividad. Esto lo deberás de entregar en video, tanto el inicio de tu actividad como tus reflexiones acerca de lo que fue la privación de un elemento sensorial. Muy bien. Hablando en términos generales, si nosotros hablamos en términos generales, vamos a ver que al hablar de discapacidad vamos a estar hablando de algo que es muy común, algo que se da cotidianamente en la población y que surge día a día diverso a los fenómenos de envejecimiento y a los fenómenos igualmente de avances tecnológicos en cuanto a la medicina. Día a día tenemos un mayor número de personas con discapacidad por la población que va envejeciendo e igualmente por los avances tecnológicos médicos que permiten que las personas puedan recuperarse tal vez de lesiones o tal vez de enfermedades que hace muchos años podrían ser consideradas como mortales.
Todo eso nos pone a pensar cuánta gente con discapacidad hay a nivel mundial, ¿no? Y vamos a llegar a cifras sumamente alarmantes. Tenemos que cerca de 1.000 millones de personas en nuestro mundo vive con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de una cifra que es bastante, ¿no? Una cifra que es importante. Cerca del 15% de la población mundial posee alguna discapacidad. Nosotros no estamos exentos a vivirla. Claramente, tal vez ahorita la vida no nos ha puesto ese reto, estamos fisiológicamente, anatómicamente completos, funcionalmente completos igual, ¿no? Podemos realizar todas las actividades que nosotros queramos, pero puede ser que en algún momento de nuestra vida, no precisamente nazcamos con una discapacidad, pero que conforme vayamos evolucionando como seres humanos se nos presente, ¿no? Este fenómeno. Entonces, debemos de considerar este término como importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar o nuestro cuerpo va a dejar de cumplir una función que nos va a poner en una desventaja con relación a las demás personas, haciéndonos experimentar lo que es el fenómeno de la discapacidad. Es por ello que es tan importante el conocer y empezar a acercarnos más a lo que es este tema. Necesitamos sensibilizar a la población, hacer visibles a las personas con discapacidad, ¿cómo? Integrándolos a la sociedad. Vamos a ver igualmente conforme vayamos avanzando en lo que es el tema, cómo este concepto de discapacidad ha tenido una evolución muy importante. Tanto al integrarla ya como un fenómeno social a un fenómeno individual como comúnmente se creía en años anteriores. Muy bien, hablábamos de cifras que son sumamente importantes, que son alarmantes y son preocupantes, ¿no? 1.000 millones de personas con discapacidad. De esos 1.000 millones tenemos que es el 15% de la población mundial. Si nosotros analizamos la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo en América hay muchos casos de personas con discapacidad. Claro que si nosotros lo comparamos con Asia, vamos a ver que tenemos de un menor número, pero vamos a estar hablando de que tenemos un número poblacional tal vez menor al de ellos. Muy bien, solo en América Latina nosotros vemos que tenemos aproximadamente 34 millones de personas en situación de desventaja. Esto igualmente nos hace pensar en el poco avance que ha tenido en este caso la rehabilitación y las ciencias relacionadas con la tecnología en rehabilitación para la solución de lo que es la vida de una persona con discapacidad. Muy bien, ahora analizando un poquito acerca de lo que es la siguiente diapositiva, vamos a ver en el caso de los países americanos cuáles son los que presentan una mayor tasa o una mayor incidencia de casos con relación a personas con desventaja. Vemos que entre los principales países vamos a encontrar a Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Panamá y Uruguay, teniendo a México como uno de los países en los cuales presenta una gran prevalencia de lo que es este fenómeno. Vamos a ver que igualmente, al ser un país subdesarrollado, México tiene hasta ahora muy poco trabajo y muy pocos recursos para facilitar el acceso a las personas con discapacidad. Todos hemos escuchado el dicho de ¿quién más le va a hacer la vida más difícil a un mexicano que otro mexicano? ¿No? Tristemente vivimos una cultura en la cual las diferencias son claramente poco aceptadas, son castigadas y son vulneradas. Tristemente en los países subdesarrollados las culturas tienden a sobrevalorar las características diferentes de las personas, haciéndolos acreedores a términos que van a hacer que puedan valer menos o hacerlos menos importantes o a realzarlos en una sociedad que tristemente vive para lo que es el avance tecnológico y para las personas que están mejor preparadas. En el caso de México tenemos una alta incidencia igualmente en lo que es la discapacidad por índice poblacional. Tenemos aproximadamente 7.8 millones de personas con discapacidad.
De esos 7.8 millones de personas con discapacidad que tenemos en nuestro país, tenemos que el 82% de esa población o de esos 7.8 millones son personas que nunca van a poder alcanzar un trabajo remunerado importante. Y de ese 82% tenemos que un 40% nunca va a tener acceso a un trabajo que le pueda hacer valerse por sí mismo. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de una cifra igual que es sumamente preocupante y nos va a hacer entender por qué la tecnología en rehabilitación no ha tenido un auge importante en nuestro país. Estamos hablando de una población económicamente afectada, a la cual la discapacidad le hace obtener pocos recursos. Y la tecnología en rehabilitación, ¿para quién va? La tecnología en rehabilitación va para este grupo poblacional. Entonces, al no tener este grupo poblacional las herramientas suficientes para poder valerse por sí misma, se empiezan a presentar estos problemas en los cuales hace sumamente difícil que las personas dedicadas a la invención de tecnología se preocupen por un mercado que es pobremente o que va a tener muy difícilmente un difícil acceso a lo que es el recurso tecnológico. En nuestro país, ¿cuáles son las principales discapacidades que nosotros nos podemos encontrar? La principal discapacidad es la física, seguida por la visual, la auditiva, la psicosocial y la intelectual. ¿Qué es lo que hace igualmente que nuestro país tenga una alta incidencia en cuanto a discapacidad física? Son los mismos problemas situacionales o los mismos problemas que involucran a la cultura, principalmente las actividades que son sumamente complicadas de realizar, trabajos remunerados que exigen mucho esfuerzo físico, igualmente la violencia en el país, igualmente tenemos que gran parte de las discapacidades físicas se van a deber a una lesión, a un trauma, entonces eso hace igualmente que aumenten ese tipo de casos en el cuanto de la discapacidad física. La discapacidad visual, pues la discapacidad visual nosotros ya sabemos que puede tener un componente congénito, puede tener un componente traumático también, pero es importante lo que es su valor en cuanto al índice de aparición en nuestra sociedad. Entonces, en cuanto a México, nosotros ya sabemos o ya conocemos que la discapacidad física es la que se presenta con una mayor cotidianidad. Ahora, analizando un poco a nivel mundial y para que nosotros podamos conocer un poco cuáles son los principales factores o cuáles son las principales causas por las cuales aparece una discapacidad, tenemos que analizar un poquito lo que es la siguiente diapositiva. Bueno, nos vamos a ir principalmente al rubro de analizar a lo que es el continente americano. Vamos a ver que la principal causa de discapacidad en lo que es el continente americano son las lesiones, ¿no? Las lesiones es lo que le decía, muchas de las discapacidades se van a deber principalmente a accidentes, a traumas o a algún tipo de lesión que surge por alguna agresión física principalmente al cuerpo o algún órgano de lo que es la estructura corporal. Tanto en los hombres como en las mujeres, sin embargo vamos a ver una mayor incidencia en lo que son las lesiones en los hombres que en las mujeres. En el caso de las mujeres tenemos que la principal discapacidad que nosotros encontramos en nuestro contexto son los trastornos neuropsiquiátricos. Actualmente se da dando mucho auge a lo que es la salud mental. ¿Por qué? Porque ya vimos que a pesar de que no hay tal vez un órgano estructural dañado, se ven muchas funciones mermadas por la afectación a lo que es el sistema nervioso central, que puede afectar lo que son las funciones cognitivas o las funciones de interrelación social, como en el caso de la ansiedad, la depresión o el estrés crónico, que pueden afectar mucho lo que es la convivencia de las personas con sus grupos sociales, haciéndolas más vulnerables a lo que es el rezago. Igualmente que en el caso de los hombres, vamos a ver que en el caso de América va a ser ese trastorno neuropsiquiátrico el segundo factor importante, y en el caso de las mujeres vamos a ver qué condiciones de maternidad son la segunda causa de discapacidad.
Y nuestra tercera causa de discapacidad importante en el caso de la América para los hombres son otras enfermedades no transmisibles, y en el caso de las mujeres vamos a ver que hay un componente de enfermedades transmisibles y igualmente lo que son lesiones. Eso es en el caso de analizar cuáles son las causas y por qué se presenta lo que es la discapacidad en nuestra población. El concepto de discapacidad. El concepto de discapacidad, ¿por qué es importante que nosotros lo analicemos? ¿Por qué es importante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que nosotros como personas podamos tener algo cercano de lo que es este concepto para poder transmitirlo a otras personas y poder eliminar uno de los principales problemas en los cuales se ven afectadas las personas con discapacidad, que es el rezago, que es la no inclusión. Nosotros, al tener conocimiento de lo que es la discapacidad, podremos pelear por lo que es un mundo inclusivo. Ustedes sobre una herramienta primordial que es la tecnología. Nosotros, los ingenieros biomédicos en este caso, tienen ese deber ser, el de proveer tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, hacerlos visibles y poder integrarlos a una sociedad que día tras día ha luchado por ocultarlos o por rezagarlos de ella. Entonces, es por eso que se me hace sumamente importante el que ustedes conozcan este concepto y me ayuden mucho a difundir lo que es la discapacidad para que lo podamos comprender y lo podamos trabajar como grupo social. Muy bien. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? Démonos un minuto para pensarlo. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? ¿Un mudo? ¿Un cojo? ¿Un ciego? ¿Un retrasado? ¿Un mongolito? ¿Cuántas veces hemos escuchado esos términos? ¿Cuántas veces tal vez sin querer igualmente los hemos utilizado? Y no, eso no es una persona con discapacidad. Eso es una persona con barreras socioculturales. Debemos de entender lo que es este fenómeno para que nosotros lo podamos comprender. Hoy vamos a conocer qué es una persona con discapacidad para que lo podamos entender y desde ese punto trabajar desde lo que nos toca para mejorar lo que es este concepto en nuestra sociedad. ¿Quién es una persona con discapacidad? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que una persona con discapacidad es aquella que va a presentar dos factores. El primer factor es una deficiencia o una limitación. Una deficiencia, ¿qué es una deficiencia? Una deficiencia es un fallo en un órgano o en un sistema. Eso quiere decir que ese sistema o ese órgano no va a estar funcionando de una manera normal o al ritmo que se espera que trabaje en un individuo sano. Y tiene que haber otro factor relacionado con lo que es la integración de esta persona a su rol social. ¿Qué actividades debe desempeñar? ¿Qué se espera de ella para su edad cronológica? Entonces, no es solamente tener una enfermedad o tener igualmente algún trastorno físico, sino que ese trastorno físico involucre el no poder desarrollarnos un rol social como el que se espera que nosotros desempeñemos por nuestra edad o por nuestras características sociales. Tristemente nosotros tenemos etiquetas de lo que es lo que debemos hacer a determinada edad y si no cumplimos igualmente con esos propósitos, nosotros vamos a estar limitados con relación a lo que es nuestro entorno social. Entonces, si tenemos una afectación a nivel de órganos y sistemas y esa afectación a nivel de órganos y sistemas nos limita nuestra integración a lo que es nuestro grupo social, vamos a estar hablando de que se presente una discapacidad. Entonces, esa discapacidad va a ser la suma de limitaciones y deficiencias y restricciones en lo que es la participación social. Espero que haya quedado claro este concepto.
¿Qué debemos saber acerca del concepto de discapacidad? Bueno, lo que debemos de saber nosotros acerca del concepto de la discapacidad es que es un concepto que ha sido evolutivo, un concepto que ha sido dinámico, que se ha estado moviendo, que no ha sido estático, que ha tenido una evolución conceptual dependiendo de los tiempos en los que se vivieron o igualmente a las características de la sociedad en la que se desarrolló todo esto. O sea, que no es un concepto que surgió en los años 60 y se quedó en los años 60, sino que se ha trabajado sobre él y se ha tratado de que se puedan desarrollar conceptos que no estigmaticen principalmente lo que es la vida de las personas con algún tipo de limitación. Sin embargo, como vamos a ver ahorita, este concepto igualmente ha tenido una evolución importante, se ha trabajado sobre lo que es el tratar de ser más sanos al hablar de lo que es la discapacidad, al hablar tal vez un lenguaje menos dañino para las personas, ¿no? El tratar de ser inclusivos igualmente con el lenguaje. Entonces vamos a ver cómo ese concepto se ha tenido movimientos muy importantes. Muy bien. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. En la diapositiva podemos observar un poquito cómo ha sido la evolución de ese concepto de la discapacidad. De hecho, en la primera imagen podemos observar a lo que es la cultura griega. Tristemente, desde los orígenes más remotos, tenemos que la discapacidad o las limitaciones han sido duramente castigadas, ¿no? Las diferencias principalmente entre las personas han sido duramente juzgadas. Tenemos que desde las épocas prehistóricas, si un niño nacía con alguna limitación, era retirado o era incluso arrojado por cuevas y peñascos porque repercutía en lo que era la funcionalidad de la tribu. Tenemos que esto no cambia mucho desde las épocas antiguas hasta lo que es la época de Grecia y Roma, igualmente, donde los cuerpos perfectos eran venerados, los cuerpos diferentes explotados en cuanto a lo que eran los circos, igualmente a lo que era el aprovecharse de lo que eran las personas con discapacidad. Incluso en la época de Grecia y Roma, si una persona tenía un hijo con discapacidad, tenía el derecho igualmente de lanzarlo por el monte o igualmente tenía el poder de quitar la vida si él lo creía necesario, ¿no? Entonces, tenemos que en esas épocas la discapacidad fue sumamente castigada. ¿Qué pasa? Van pasando los tiempos, van evolucionando igualmente lo que son los conceptos de la medicina, los conceptos de preocuparse principalmente por las personas enfermas, pero esto no cambia mucho. Tenemos que incluso en el siglo XVI y personajes importantes de lo que es el catolicismo, como fue Martín Lutero, castigaba muy duramente lo que era la discapacidad. Al igualmente, si nosotros hablamos de la cultura del Renacimiento, vamos a encontrar que igualmente la iglesia, el papel fundamental que jugó en estos periodos, ¿no? Le atosigaban a lo que era la discapacidad, el estar poseído, o lo relacionaban con lo que eran posesiones satánicas, haciendo que igualmente, incluso en la Santa Inquisición, se torturara y se asesinara a las personas con discapacidad por el simple hecho de creer que esas enfermedades, sobre todo esquizofrenias o enfermedades que afectaban el sistema nervioso central, eran posesiones demoníacas. Años más tarde, siglo XVIII, tenemos que ya empieza a haber un poco de preocupación mayor acerca de las personas, ¿no? Eso empiezan a surgir las primeras prótesis de madera, las primeras escuelas igualmente de lo que es la rehabilitación muy empírica, principalmente surgió en algunos monasterios eclesiásticos, pero creando una cultura muy paternalista, una cultura muy asistencial, haciendo que la persona con discapacidad sea vista de una manera menor. Por eso surge el término de minusválido, ¿no? Una persona que no puede valerse por sí misma, una persona que no puede realizar las mismas actividades que los demás por el simple hecho de tener una discapacidad. En el siglo XIX eso no cambia mucho. Nosotros analizamos un poquito a uno de los personajes esenciales del siglo XIX, como fue Adolf Hitler. Adolf Hitler fue otra persona que
veía las diferencias de la persona o la inferioridad en las limitaciones de las personas. O sea, una persona que no era físicamente normal a las demás, por el simple hecho de no ser normal o no simple hecho de no ser igual a los demás, era una persona que no valía nada, una persona que se podía asesinar con una facilidad y que no representaría ningún daño para lo que era la población. Siglo XX tenemos que lo que es los discapacitados de guerra o las personas con discapacidad, veteranos de guerra, es donde empiezan a surgir las necesidades de rehabilitarlos, el de conocer más acerca de la rehabilitación, el de crear tecnología igualmente que pueda facilitar los procesos de rehabilitación e inclusión de estas personas. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros en el caso de nuestro país tenemos una cultura igualmente muy paternal, muy asistencial, apapachando a lo que son las personas con discapacidad, diciéndoles pobrecitos, hay que hacer todo por ellos. Entonces vemos que desde los primeros años hasta lo que es nuestro día de hoy se ha tenido un movimiento continuo de lo que es el concepto, pero hay ciertos elementos que se han ido quedando, sobre todo elementos nocivos que no son nada favorecedores para este grupo tan vulnerable de nuestra sociedad. Un punto que es muy importante es este concepto de transculturalidad. No en todas las culturas la discapacidad es visto como algo nocivo o algo perjudicial. Tenemos que hay culturas, sobre todo en países que son sumamente desarrollados como Suiza, los Estados Unidos y Canadá, en donde las discapacidades son sumamente apoyadas, incluso proveyéndolos de lo que son recursos tecnológicos que les puedan facilitar su integración a grupos de trabajo, a grupos escolares, haciendo que esta brecha de diferencia con los individuos de normalidad sea más pequeña, haciendo que las personas con discapacidad puedan salir de sus escondites, puedan ir a las escuelas, puedan ir a centros de trabajo, puedan valerse por sí mismas y disminuir este porcentaje de diferencia que normalmente hace la sociedad con ellos. Entonces, la discapacidad es vista mucho desde la cultura en la cual se desarrolla la persona. México, como les decía, tristemente está a pasos muy pequeños de trabajar sobre las diferencias. Hay grupos ahorita que están luchando mucho por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad, como les decía, haciendo visible lo invisible, que es realmente lo que se pretende, el conocer la discapacidad para no hacerla menos y trabajar para que ésta sea visible y igualmente puedan estas personas con algún tipo de limitación vivir en una sociedad en la cual las provea igualmente de facilidades para su entorno social. Tuvo que existir un organismo regulador, algo que apoyara a lo que era el lenguaje inclusivo, a que las personas con discapacidad igualmente no sean vistas como algo feo, por decir, ¿no? Igualmente tuvo que existir un organismo que se preocupara por la investigación, un organismo que se preocupara igualmente por proveer recursos tecnológicos, recursos sanitarios, el hacer valer lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Este organismo es la OMS. La OMS es la que en el año del 2001 trabaja principalmente por cambiar todos esos conceptos, a hacer los términos más asequibles, términos más factibles, términos que tachen menos o que estigmaticen menos a las personas a la hora de nombrarlos con lo que es las limitaciones y las deficiencias. Es por eso que la OMS trabaja con términos genéricos que nos van a ayudar a poder entender lo que es la situación de discapacidad desde una forma más amable, más comprensiva y un lenguaje técnico científico más común, sobre todo que todos los profesionales relacionados con la discapacidad podamos hablar al unísono de lo que es la materia de discapacidad. Muy bien.
Tenemos que en el caso de lo que hace la OMS es aportar un término genérico que sea amable con las personas con discapacidad, al no tachar la discapacidad como algo malo, como algo que sea personal, sino al hablar un poco más allá del concepto de discapacidad, a un concepto universal, a algo que nos haga a todos en algún momento de nuestra vida tener algún factor que nos pueda llevar o condicionar a presentar algún tipo de limitación. Prácticamente lo que hace la OMS es tratar de desaparecer ese concepto de discapacidad para aparecer el concepto de limitaciones y el concepto de deficiencias. Todos estamos expuestos a una limitación o una deficiencia, pero no todos estamos expuestos a que aparezca una discapacidad. Todo va a depender mucho del contexto en el cual nosotros vivamos, con el cual nos desarrollemos para que se pueda presentar en sí lo que es la discapacidad. Un ejemplo de ello, bueno, aquí tenemos en la siguiente diapositiva, si bien son dos personas con dos grupos etarios diferentes, pero son dos personas que tienen el mismo tipo de limitación. Las dos personas, en este caso, si nosotros observamos al corredor, vamos a ver que no tiene las dos piernas. Entonces, él presenta un nivel de funcionalidad, podría esperarse menor o una deficiencia mayor al de la derecha, al personaje del sombrero, que solamente tiene una pierna, pero que sin embargo el estatus socioeconómico y el estatus sociocultural le pueden proveer las herramientas para que puedan dotarlo de la funcionalidad que ha perdido por la ausencia de un órgano o de un sistema, ¿no? Aquí vemos que la persona que es la corredora, vemos que se le ha provisto de lo que son los recursos tecnológicos para que pueda desempeñar en este caso una actividad de ocio, de recreación, como lo es el deporte, mientras que las personas que está sentada a la derecha pues vive en un país subdesarrollado, en lo cual la discapacidad puede ser tachada como un tabú o como un mito, como algo que requiere principalmente de lo que es la caridad, entonces no salir adelante. Modelos evolutivos. Bueno, como les explicaba, tenemos que en este caso lo que es el concepto de discapacidad es un concepto que ha tenido una dinámica que se ha ido moviendo dependiendo de los estadios socioculturales en los cuales se fue desarrollando. Ahorita nosotros ya sabemos que la discapacidad es un concepto social, pero antes no lo fue. El primer modelo que trató de explicar lo que es el fenómeno de la discapacidad es el modelo médico. El modelo médico nos hablaba de enfermedades. Todas las enfermedades iban a traer consigo algún tipo de problema que iba a hacer que la persona presente algún tipo de discapacidad. O sea que la discapacidad estaba ligada esencialmente a lo que era la aparición de una enfermedad o de una lesión física en lo que era la estructura corporal o lo que es el cuerpo humano. Era una relación estrecha en lo que había en estas dos. Entonces el modelo médico se basa mucho en lo que es la sintomatología, signos que se presentan en las enfermedades para determinar igualmente los estadios funcionales de la persona. Entonces, cuando ustedes escuchen modelo médico, siempre lo vamos a asociar a un diagnóstico, a signos y síntomas clínicos que van a hacer que se presente la discapacidad. El modelo social. El modelo social nos habla no solamente de enfermedades, él trata de entablar una relación un poco más estrecha de lo que es la discapacidad con el contexto sociocultural. Nos dice que la sociedad no está preparada para el funcionamiento de una persona con discapacidad. La misma sociedad se ha encargado de hacer que los potenciales de funcionalidad de la persona con discapacidad sean menores al crear espacios menos accesibles, al crear igualmente una cultura de sobreprotección. Entonces nos dice principalmente lo que es este modelo social de que la sociedad en sí no está preparada para el fenómeno de la discapacidad, no está preparada para trabajar sobre la diferencia de las personas, el enfrentarse a un nivel de funcionalidad menor al esperado del individuo. ¿Y qué hace? Crear ciudades para personas sin ningún tipo de deficiencia, haciendo que las personas que tengan algún tipo de limitación les sea más difícil el poder adentrarse y vivir plenamente en ellas. Entonces el modelo social va muy ligado a ese pensamiento de la sociedad que principalmente va a limitar lo que es la inclusión de una persona con discapacidad a su entorno.
Y aquí vemos un poquito, ¿no? Lo que era un resumen de esos dos modelos. El modelo médico, impedimento, discapacidad, va a ser igual a enfermedad. En el modelo social tiene que haber el impedimento, pero tiene que ver este contexto sociocultural. El modelo de las minorías colonizadas. Este modelo de las minorías colonizadas nos habla igualmente de las brechas socioculturales. Si bien la cultura juega un papel muy importante en lo que es la presencia de la discapacidad en el individuo, pero este modelo de las minorías colonizadas hace hincapié a lo que es la lucha igualmente por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, lo que hace diferente al modelo social, al modelo de las minorías colonizadas, es que en el modelo de las minorías colonizadas ya existen esas pautas de derechos, esas pautas de protección que van a hacer que las personas con discapacidad luchen por integrarse a lo que es la sociedad. Pero sin embargo, la sociedad las va a limitar aún más, presentándole más barreras que van a hacer más difícil igualmente lo que es la inclusión en el entorno. Entonces, minorías colonizadas va a ser igual a la aparición de lo que son las primeras leyes a favor de las personas con discapacidad, los primeros estatutos de derecho igualmente que van a proteger a las personas con discapacidad. El modelo universal de la discapacidad. El modelo universal de la discapacidad nos va a hablar de algo que es sumamente importante, que es lo que les comentaba. Ya el fenómeno de la discapacidad deja de ser de un fenómeno único de la persona y se vuelve algo que es complejo de entender, y es tan complejo de entender que puede ser aplicado a lo que es toda la población. Ese concepto de universalidad de la discapacidad nos habla de que todos estamos expuestos en algún momento de nuestras vidas a sufrir lo que es una limitación funcional o una deficiencia en nuestro funcionamiento. Y por lo tanto debemos de comprenderlo, debemos de conocerlo. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a estar en esa situación. Y es necesario que nosotros trabajemos desde nuestros recursos, de nuestra persona igualmente, para tratar de crear una cultura de integración para que en el momento en que nosotros se nos presente, o en el caso de que alguien cercano se nos presente, podamos facilitar ese libre acceso a lo que es la sociedad y los recursos que nos puede brindar a ella. El modelo lineal de la discapacidad. El modelo lineal de la discapacidad nos dice que la discapacidad sigue como, ¿qué les podré explicar? El ejemplo, como de un trenecito con vagones, ¿no? Que va así alineadito. Una cosa nos va a llevar a otra y otra cosa nos va a llevar a otro hasta llegar a lo que es la discapacidad. Aquí nos habla de deficiencia, discapacidad, minusvalía. Nos dice que la deficiencia nos lleva a la discapacidad y la discapacidad nos va a llevar a presentar una minusvalía. ¿Qué es una deficiencia? Nosotros ya hablamos de lo que es la deficiencia. Ya sabemos que la deficiencia va a ser ese fallo en el funcionamiento o va a ser esa limitación que va a tener el cuerpo humano para funcionar de una manera estándar, a lo que estamos acostumbrados en lo que es nuestro funcionamiento común de nuestro cuerpo. La discapacidad. La discapacidad es cuando esa deficiencia afecta a tal grado que una persona no puede llevar a cabo las actividades y las tareas que comúnmente realizaba porque hay esa afectación a ese órgano o a ese sistema. Y la minusvalía es cuando esas deficiencias y esos fallos hacen que una persona no pueda desempeñar el rol social en el cual se involucraba antes de la aparición de lo que es la deficiencia. Entonces, deficiencia ya sabemos que es el fallo en la función. La discapacidad es cuando ese fallo en la función hace que se me dificulte una tarea. Y la minusvalía es cuando esos fallos en la tarea van a hacer que yo no pueda integrarme plenamente y con las mismas facultades a lo que es mi grupo social. Espero que lo hayan entendido. Eso queda un poquito más claro conforme lo vayan leyendo y lo vayan comprendiendo. El modelo biopsicosocial de la discapacidad.
El modelo biopsicosocial de lo que es la discapacidad nos va a hablar de lo que son tres conceptos. Nos dice que tiene que existir esas tres esferas, esa interrelación entre lo biológico, lo psicológico y lo social para que pueda existir lo que es la discapacidad. Actualmente es uno de los modelos más aceptados en lo que es la discapacidad. ¿Por qué? Porque se habla que conforme aparece igualmente la discapacidad, aparecen fenómenos de integración con lo que es la sociedad, que la sociedad nos va a hacer más difícil el que realicemos las actividades. ¿Por qué? Porque nos va a creer inferiores a ella. Entonces este modelo biopsicosocial nos habla de que tiene que haber una afectación en esas tres esferas para que se pueda presentar este fenómeno en sí. Mitos. ¿Qué es lo que vamos a tratar de eliminar? 1. La discapacidad es una enfermedad y las personas la que la sufren. Ya sabemos que la discapacidad no es una enfermedad, sino que es algo que es inherente a la persona, algo que se va a presentar principalmente por la interrelación en sí de una enfermedad, pero por más la presencia de las barreras socioculturales en el entorno en el que nos desenvolvemos. Puedo yo tener alguna limitación o no puedo no tener un brazo, pero si no me dicen no puedes trabajar o no puedes hacer lo mismo que yo, no voy a poseer una discapacidad. Nos dice que una persona con discapacidad es una persona a la cual nosotros debemos de tener sentimientos de lástima hacia ella. Olvidémonos de la cultura paternalista. Preocupémonos por una cultura de inclusión en las cuales las diferencias sean apreciadas y sean vistas como tal. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes potencialidades y todos tenemos esa característica de que tenemos ese derecho de poder integrarnos plenamente a lo que es nuestro entorno. Entonces, no por tener una discapacidad necesito de ayuda. Una persona con discapacidad no puede ser independiente y necesita ayuda constantemente para todo. Se trata de luchar mucho por borrar este concepto, el devolver a las personas con discapacidad el potencial de funcionamiento óptimo con recursos tecnológicos, con asistencia tecnológica, igualmente brindándole las facilidades que tienen todas las personas, haciendo un entorno más integrador, un entorno más amigable cuando caemos en el punto del diseño universal o el diseño para todos, de tal manera que no se necesite que la discapacidad nos haga diferentes para poder integrarnos, sino crear un mundo más acorde a esas diferencias y que esas diferencias puedan ser minimizadas. Nos dice que las personas con discapacidad seguro faltan mucho a la escuela o al trabajo y por eso no necesitan o no requieren de un trabajo remunerado. No, yo creo que el preparar a las personas con discapacidad para un trabajo remunerado les va a devolver esa funcionalidad y nos va a ayudar porque hay muchos rubros económicos en los cuales ellos pueden desempeñarse y hacerlo de una manera sumamente exitosa. Las personas con discapacidad representan un segmento muy pequeño de la población y no tienen importancia en su inclusión laboral. No olviden las cifras, 1.000 millones de personas, 7.8 millones de personas en México, 15% de la población mundial, más del 10% de la población mundial de lo que es nuestro país posee una discapacidad. ¿Es un grupo minoritario? No es un grupo que altamente va a tener incidencia, que va a seguir creciendo por el envejecimiento poblacional y por la tecnología médica. Y acuérdense de ese concepto de universalidad. Hoy estamos completos, mañana quién sabe. Entonces, es algo que se va a presentar, es algo que va a seguir subiendo lo que son las cifras y las tasas de incidencia. Por lo tanto, es algo en lo que debemos trabajar, en lo que debemos investigar y en lo que debemos de trabajar para que todo sea más visible. Las personas con discapacidad no pueden trabajar porque no son capaces de soportar el estrés y seguir instrucciones. Hasta las personas con deficiencia mental tenemos que realizar trabajos remunerados. Entonces, tratemos de trabajar sobre esas diferencias y tratemos de hacer que todo nuestro mundo sea más inclusivo para ellos también. ¿Cómo puedo romper esas barreras? Ya les dije, conociendo. No se queden con lo que yo les acabo de contar, no se queden con lo que yo les acabo de decir. Busquen, lean, investiguen. Bueno, van a tener que leer porque vamos a realizar actividades. Entonces, no nos quedemos solo con eso y trabajemos sobre lo que es nuestra herramienta principal, la tecnología para apoyar lo que es la calidad de vida de las personas con discapacidad. Tenemos un recurso muy importante ustedes como ingenieros, su inventiva para crear
entornos y para crear tecnología igualmente que nos pueda facilitar esa inclusión de un individuo con una limitación o deficiencia. Ahora, ¿qué es la discapacidad partiendo de este concepto? Analicen un poquito eso, es lo que yo les decía. Ahora ya sabemos que la discapacidad es un fenómeno complejo, es un fenómeno dinámico, difícil de explicar, pero que teniendo el conocimiento necesario lo va a hacer que sea menos dificultoso o que sea menos ofensivo para la persona. Una persona con discapacidad de por sí va a estar en una situación de desventaja. Entonces, no por no tener la cultura, nosotros lo pongamos en una desventaja aún mayor. ¿Qué diferencia existe entre una persona con discapacidad y una persona enferma? Una persona enferma puede no tener una discapacidad. Todo va a depender mucho del contexto en el cual se esté desarrollando y el tipo de cultura en la cual igualmente esté su entorno inmediato. Entonces no es sinónimo enfermedad y discapacidad, eso tengámoslo claro. Menciono al menos dos diferencias relacionadas de la presentación con el caso de Pamela y la respuesta que cada uno dio. Analicen el caso de Pamela, vimos el caso de Pamela, me mandaron sus respuestas en el caso de Pamela. Entonces analicen un poquito lo que son esos conceptos y qué es lo que cambió. Comenten qué información les brindó la presentación para ajustar o confirmar sus primeras ideas respecto al concepto de discapacidad y del caso de Pamela. ¿Qué concepto trajeron en la primera diapositiva? ¿Qué fue para ustedes discapacidad? Y ahorita al terminar la presentación, ¿qué es discapacidad ahora? ¿Qué es lo que van a hacer para que cambie ese concepto? ¿Y qué es lo que van a trabajar ustedes para que sea su mundo o su entorno más asequible para las personas con discapacidad?